Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí estamos nuevamente para revisar un poco la palabra, aprender de ella y que espero sea de mucha bendición. En esta ocasión quiero tocar un tema, no es muy común para mí, sobre cosas que nos suceden a todos los días, que no son prácticas comunes en medio nuestro, situaciones que nos toca vivir, porque estamos acostumbrados a un mundo donde lo que tengo, lo que puedo palpar, lo que puedo contar de manera visual es lo que para mí tiene mucho valor, ¿verdad? De hecho, la gente vive así. Poco tiempo tiene para experimentar situaciones de orden espiritual, sobrenatural de alguna manera. Y quiero tocar un término muy corto, pero con un gran significado, con un gran valor, como es la palabra fe. Quiero hablarte un poquito sobre la importancia de la fe en medio de nosotros. Cualquiera que me haya oído en otras ocasiones dice, no, esto viene con un poco más de carácter ideológico, carácter espiritual, que pudiera verse de esa manera. Bueno, lamento que lo pueda sentir de esa forma. La Biblia me habla, allá en Lucas 17, versículos 5 y 6, de una conversación que tienen los discípulos con el Señor, y en medio de ellos surge una petición hacia el Señor. Ante una situación que había pasado en la cual ellos no habían podido hacer nada, le dicen al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Creo que es una petición que sigue estando muy vigente para este momento al evaluar la poquita fe que podemos tener o no. Vivimos una situación bastante difícil, un país con condiciones bastante duras, casi que sobrevivimos en medio de todas las cosas y tenemos que aferrarnos a la fe, a la esperanza, a la confianza de lo que depositamos en el Señor cuando Él me ha dicho en su palabra que va a proveer, que va a guardarme. En medio de todo eso, y mucha gente solo quiere tener hechos reales, poco le importa la parte espiritual. Por eso, si hablamos de la fe, ¿qué es la fe? Si vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Suena muy teológico, suena de una forma muy pragmática, ¿verdad? Para muchos que entendemos la palabra fe, entre otras cosas, la podemos definir en medio de todo lo que conocemos ahora, ¿verdad? Como algo dicho en estos términos, es fe, la fe es confianza y buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tengo una muy buena perspectiva de alguien, yo tengo fe que esa persona no me va a engañar, tengo fe que esa persona es honesta. Incluso significaba mucho en años anteriores, cuando se creía en la palabra, era la fe que se tenía en la persona, se hacían grandes transacciones, ni siquiera se firmaba un documento. Hasta los años 1938, del año, 1800 por ahí, cuando llega el ilustre americano a Venezuela, luego de estar fuera, él trae algunos conceptos, por eso se le llama así. Los matrimonios eran de palabra, no existían cosas escritas, hasta que a partir de allí en adelante comenzaron a firmarse libros y tantas cosas. La palabra fe, confío que vas a hacerlo, confío que tienes la posibilidad de hacer las cosas. Miren, mañana, ¿qué es la fe en medio de todo? Primero es algo abstracto, algo que no puedo cuantificar, algo que no te puedo mostrar, mire, esta es la fe de este tamaño, como usted puede mostrar un equipo ahora, mire, esto es capaz de hacer esto, como los hay. Un computador, con esto puedo comunicarme, puedo hacer cosas que si lo hubiéramos dicho 50 años atrás nadie nos iba a creer, porque no se tenía la idea de que tales cosas podían existir. Pero la fe es algo que habita dentro de mi corazón y que debo yo mismo, entre otras cosas, tenerle un profundo cuidado. La fe es algo que debe crecer. Por eso los discípulos dicen, aumentanos la fe. La Biblia señala un ejemplo cuando Jesús le dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, usted ve el tamaño de un grano de mostaza tan pequeño que es, y si lo tuviéramos de ese tamaño, pudiéramos pedir hasta las montañas que se trasladaran de un lugar a otro, pudiéramos pedirle al Señor tantas cosas. Por eso también debo decirte que la fe es algo que ponemos en un ser superior. No puedo colocar mi fe en políticos, no puedo colocar mi fe en cosas que han de pasar. Yo quiero esperar en el Señor. Estamos en un proceso electoral y mucha gente viene ofreciendo cualquier cantidad de cosas y yo tengo mi confianza de que Él lo va a hacer así. Y muchos se fueron detrás de ideas pasadas, hoy consideran que fueron traicionados, hoy consideran que las cosas no se dieron. Colocaron su fe en donde no debían. Mi fe debe ir en Dios específicamente, que es lo más grande. Mi fe debe ser viva, no puedo depositar mi fe en cosas que no vayan a responderme conforme al poder que yo creo que tienen, ¿verdad? Hay fe que es viva o es fe muerta.
Eso es lo que nosotros pudiéramos creer. Mi Dios es un Dios vivo que responde y que le creo a Él. Es algo también que se le pide al Señor. Ayúdame, Señor, con la fe. Permíteme estar más agarrado de ti. Es como cuando una persona se alimenta para tener un cuerpo fortalecido, va a hacer una buena alimentación, tantas cosas. En mi vida espiritual debo tener un plan que me permita leer la palabra, orar, estar en permanente contacto con Dios. Eso va a fortalecer mi vida y con relación a mi fe voy a tener cada día nuevas experiencias. Vivimos cosas que a veces nos cuesta trabajo creer. Vivimos momentos en los cuales dependemos de Dios. La fe pudiéramos dividirla en dos etapas, ¿verdad? Una fe natural, como la que mucha gente tiene. Un niño, su mamá lo carga y él está plenamente confiado que no lo va a dejar caer, que no lo va a dejar en otro lugar. Una fe natural, cuando yo me agarro un transporte, un avión, yo confío que el piloto que va al frente sabe lo que hace y va a llevarme a mi destino. Cuando me monto en un avión, un autobús, normalmente esos que hay ahora de 2 pisos, usted se monta allí para viajar toda la noche y tiene que tener la fe y la confianza de que esa persona que conduce ese transporte sabe lo que está haciendo, no va a dormirse durante la noche y usted sin embargo, va a descansar allí. Esa es una fe natural que pudiéramos tener en ese sentido. Y hay una fe sobrenatural, vamos a hacerlo más allá, que aunque no lo creemos, lo podemos sentir. La Biblia me señala que declaremos por fe lo que no es. Señor, yo creo que tú traerás bendición a mi vida y comienzo a clamar a través de la oración, poniendo mi fe en práctica con relación a lo que Dios va a hacer. Pero es importante que no voy a pedirle a Dios lo que Dios no va a darme. Eso no deshonra mi fe, ni es que no tuviera fe, es que ya Dios me ha dicho que no va a ser así. Por ejemplo, Señor, tú sabes que yo quiero ayudar a la obra, a la gente necesitada. Una de las formas como pudiera hacerlo, estoy aquí pensando, como que mucha gente lo pudiera hacer, que tú me permitas ganarme el premio tal de la lotería X y de esa forma le voy a dar. Eso no lo va a responder al Señor ni por la fe que usted le ponga más grande, porque no es conforme al diseño de Dios. Un hombre enamorado de una mujer que le parece bonita, pero esa mujer está casada y usted comienza a pedir, Señor, que se le muera el esposo. No, eso no va a ser así. Dios va a entrar dentro del orden y la lógica de las cosas como son. Y podemos pensar en el Señor que Él siempre traerá a nosotros respuestas de ese tamaño. Entonces mi fe va a estar sujeta a ese tipo de cosas. Yo tengo experiencia que pudiera decirle, nunca he orado por una persona que se ha levantado que estuviera muerto, pero sí he orado por personas a las cuales Dios ha levantado, Dios ha sanado y Dios ha hecho las cosas como a Él le place. He vivido experiencias de mucha naturaleza. Cuando yo mismo fui a estudiar a un instituto, nadie creía que yo podía hacerlo, solo mi mamá tenía una confianza en mí. Y gracias a Dios por esa mujer que pudo ver ese potencial que los demás no veían. Así Dios puede respaldar esa fe que tenemos en las demás personas, que tenemos en nuestros seres queridos, que confiamos en que Dios lo va a hacer. Aquí mismo, en el lugar donde estoy, el templo, cuando decidimos tumbar el templo y hacer la nueva edificación, nunca tuvimos en el banco el dinero suficiente para decir, tumben eso, que aquí hay plata suficiente para que eso se construya. No, siempre creímos que Dios iba a respaldar conforme a la fe y lo fue haciendo, y después de esas cosas llegaron otros elementos más, tenemos otras cosas que hacen más cómoda la estadía en nuestro templo en medio de todas las situaciones. Pero hay cosas que me gustaría que usted y yo lo analizáramos. Le voy a dar algunas citas bíblicas para los que hacen este estudio y les sirvan de alguna manera. En cuanto a la importancia de la fe en nuestra vida, primero vivimos por la fe. Romanos 1:17 lo podemos ver así, ¿verdad? Algo que nos dice también, podemos ver que Gálatas 2:20 dice que vivimos por la fe. Es algo que no lo tenemos, pero confiamos en un Dios grande y poderoso que nos ha dicho que Él es el dueño del oro y de la plata, que es nuestro Padre y nos va a guardar y va a honrarnos en este sentido. Nosotros estamos firmes por la fe, Romanos 11:20 y 2 de Corintios 1:24. Recuerda esa expresión, estamos firmes por la fe, porque le creemos al Señor. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de gente que por la fe se arriesgó a hacer cosas. Usted dirá, pero eso fue en el pasado, gente que viviera en otra situación. Hoy, 2024, todavía Dios sigue haciéndolo. Pon delante del Señor tus anhelos, tus sueños, tus metas, tus ilusiones. Como se habla ahora, tus emprendimientos. Señor, esto está en mi deseo de mi corazón. Ayúdame en medio de todo esto. Aclárame tú si voy en buena dirección, y Dios lo va a hacer de manera muy especial. La palabra de Dios también dice que andamos por la fe. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Andamos por la fe, Señor, yo creo que tú vas a guardarnos.
La gente fuera del país tiene las peores expectativas de nosotros. Algunos piensan que estamos comiendo basura. Dios nos ha guardado, Dios ha provisto y yo sé que lo seguirá haciendo. También podemos ver lo que peleamos la buena batalla de la fe. Eso está en primera a Timoteo capítulo 6, versículo 12. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, situaciones que se presentan de orden mayor, y no pido en nombre mío, pido en el nombre de Jesús, creyendo por la fe que así el Señor me lo enseñó. Y Dios ha respondido, Dios ha tenido expectativas que me he quedado, yo me he asombrado. Una vez iba con mi esposa rumbo allá a los llanos y en medio de la carretera mi carro se dañó. Ustedes no pueden creer que se paró un carro allí, una gente que venían de hacer un asalto, un atraco, los escuché hablando. Se me acercó uno de ellos con un tono, ustedes saben, así, y me dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Y tal. Se puso a ver el carro allí y me dijo, esto es esto que tiene dañado. Y yo estoy escuchando al hombre. Mientras tanto mi esposa estaba en el carro con la niña allí atendiendo. Teníamos a Adriana pequeña. Esto está malo, vamos a comprarlo aquí una estación de servicio que estaba cerca. Le dije a Mayro, vámonos con ella. Y dejé el carro allí, no me tocaba de otro. Nos fuimos allá, le dije a Mayro, espérame acá. Y yo fui a la bomba para comprar el repuesto. El hombre que estaba allí de muy mala manera nos dijo que no nos los iba a vender porque estaba trancando y tal. Y aquel hombre le dijo de una manera tan tajante, le dice, usted no me lo vende, no le va a vender a más nadie porque yo le voy a quemar esto. Concha, el hombre inmediatamente buscó el repuesto, no los dio. Yo estaba en manos de gente que actuaban de una manera violenta. Fuimos al carro, lo colocó y el carro prendió. Y me dijo, váyase, no lo vuelva a pagar sino hasta cuando llegue. Fue algo que yo vi que como Dios actuó de una manera muy especial y cambian las circunstancias hasta donde podemos quizás esperar. La Biblia señala que estando Elías en una cueva, Dios le mandaba alimento con unos cuervos. Es así, Dios puede hacer las cosas de manera diferente. Mis hermanos, dice también que vencemos por la fe. Vencemos todos los días. Eso lo podemos encontrar en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le creemos a Dios, lo sabemos. Jesús inició un ministerio con pocos hombres y hoy es la fe más grande que existe a nivel mundial. Estamos luchando y le seguimos creyendo al Señor. Por lo demás, fuimos justificados por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás te suene un poco latoso esto, pero es la esperanza, la experiencia bíblica de la fe, donde Dios traerá para ti las cosas que has estado esperando, aquellas cosas que quizás has tenido que creer, que pensaba que no se iban a dar. La Biblia señala que cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Lot y su familia no murieron porque Jehová se acordó de las oraciones que Abraham hacía por él. Abraham oraba y él esperaba en Dios por la fe. Tú puedes esperar a lo mejor ese hijo que ha sido el más duro para ti, experiencias que tienes que no se dan y tú sigues creyendo y orando y por la fe que en algún momento las cosas van a cambiar. Por eso tenemos esa expectativa. Mis hermanos, agradamos a Dios por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en el versículo Hebreos 11:6. Creemos cuando hacemos las cosas, nos eximimos de hacer algunas situaciones, que eso a Dios le agrada y Dios va a valorar nuestra expectativa y veremos la misericordia de Dios. Que haya alimento a mi mesa todos los días, en medio de las situaciones como están, para mí es una experiencia de fe. Saber que Dios traerá respuesta a mis peticiones es una experiencia de fe, que te invito a que tú también la tengas. Medita en tu hogar, donde quiera que estás, en tu trabajo, y en un pacto muy secreto, muy íntimo, dile, Señor, voy a creer que tú vas a traer respuesta a lo que he estado esperando en medio de tantas necesidades, tantos problemas. Crecemos en la fe, es algo que podemos hacer y esperar y experimentar en el Señor. He orado por gente que Dios ha sanado, otros han muerto, sin embargo mi fe ha sido fortalecida. Señor, aquí estoy. Y he podido decir, como decía Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mi fe no ha mermado en eso y yo sé que el Señor lo seguirá haciendo. Cada día se ataca más la fe cristiana, cada día se atacan estas cosas de orden espiritual y nos cuesta trabajo quizás crecer en esto, pero Dios así me ha llamado para que viva conforme a eso. Por lo demás, cuando digo que crecemos en la fe, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3,
Allí tenemos esto que pudiéramos nosotros manifestar todos los días. Y finalmente, morimos en la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 13. El capítulo 11 de Hebreos nos habla específicamente sobre los héroes de la fe. Es como una galería donde conseguimos a unos y a otros, a hombres con errores, a hombres con fallas. Nunca fueron perfectos, pero vivieron una experiencia de fe. La Biblia, si no, esa galería no llegó hasta allí, se sigue extendiendo. Muchos que han dado su vida al Señor, muchos que por la fe han emprendido tantas cosas. El Evangelio llega a Venezuela en el año de 1883. Una familia se establece en Caracas, la primera iglesia cristiana se establece, una iglesia presbiteriana, familia Pons se establece allí y se funda la primera iglesia. Posteriormente llegaron otros misioneros, David Finstrom llegó por las iglesias libres para 1898 en la ciudad de La Victoria. Empezó un trabajo, por la fe creían. Que hoy, ya más de 100 años de eso, estamos teniendo nosotros casi 200 iglesias. Nosotros por Iglesia Libre, aparte de muchos que han llegado, también han hecho un trabajo por la fe. Llegó uno solo, sembró una semilla y creía por la fe que Dios lo iba a hacer. Al igual que ha sido contigo, comenzaste un trabajo, comenzaste algo y hoy has visto cómo has crecido, cómo Dios te ha guiado. Date un tiempo, dale una oportunidad a tu fe. Créele a Dios, que Dios es maravilloso y no te va a abandonar. Acompaña tu vida de la fe. No sigas pensando que vales por lo que tienes. Cuando tienes los bolsillos full, tú dices, no necesito a Dios, yo tengo todo lo que me es necesario. Necesitas la ayuda de Dios, la misericordia de Dios todos los días. Créele al Señor, porque Dios es un Dios maravilloso. Créele que un día partirás de esta tierra hacia la eternidad. Ojalá pueda ser de manera natural para todos y no de forma violenta, accidental, como ha pasado con muchos. Pero cuando ha sucedido así, sabemos que le volveremos a ver por la fe con el Señor. Deposita eso en tu vida. Saca tanta incredulidad. Saca tanto de tu corazón lo que pudiéramos hablar de una manera, el materialismo. Y date una oportunidad en la parte espiritual. Señor amado, gracias por esta palabra. Permíteme llevarla a mis hermanos y que podamos aprender de ella a vivir por fe, a creyendo y esperando en ti. Las cosas que no pudieran darse de forma natural, tú puedes modificar todo y hacer en nosotros ese milagro que estamos esperando. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, te va a llegar este mensaje de dos formas. De forma, como siempre, lo envío a través de WhatsApp y a través también de YouTube. Lo recibes allí y puedes darme tu comentario. Si te suscribes y me das tu opinión, un me gusta, sería bien interesante para que siempre te esté llegando cada información. 0412-726-9831 es mi teléfono, mándame allí tu opinión, que me gustaría escucharla. O me escribes a mi correo carlos@gmail.com. Dios te bendiga y Dios te guarde.